Bueno, precisamente seguimos vinculados a este tema. El precio de las bencinas y sus continuas alzas no dan tregua. Este día jueves van a subir entre 9 y 17 pesos por litro, de acuerdo a cálculos que ya ha adelantado el mercado. Para analizar este panorama nos acompaña Alejandro Urzúa, quien es economista de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, muchas gracias por estar junto a nosotros esta mañana. Bueno, y yo ya no sé qué hacer. Yo estoy pensando en vender el auto, comprarme una bicicleta. Lo tuyo no es nada respecto a otras personas que trabajan con sus autos. Y la verdad es que lo que uno ve es una escalada de alza que no tiene para cuándo terminar. ¿Cómo evalúas todo el panorama que existe hoy con los precios de la benzina y qué se puede hacer desde lo posible? A ver, sin lugar a duda lo que estamos viviendo hoy día en el tema de los combustibles es una realidad que está afectando fuertemente a todos los commodities. Hoy día cuando vemos signos de recuperación de la economía americana, cuando vemos que también está funcionando importantemente el mercado chino y los commodities suben, bueno, esto es una consecuencia, un crecimiento. Piensa que de los 90 millones de litros que se consumen, perdón, de los 90 millones de barriles que se consumen diariamente en el mundo, 19 millones corresponden solamente a Estados Unidos. Entonces, el efecto que genera con respecto hacia la presión en precio del barril es muy importante lo que hace Estados Unidos. Y si está con una economía sana, obviamente eso va a tender a estar incrementándose. También tenemos hoy día un conflicto geopolítico en Irán, en donde se dejaron de hacer ventas ayer directamente a España y a otros países europeos. Entonces, el tema se tiende a complejizar, obviamente, el tema del petróleo. Y ahora desde acá, bueno, uno no puede cambiar las condiciones externas, pero ¿qué podemos hacer desde acá? Es difícil. A ver, nosotros estamos operando con un impuesto específico de los combustibles que ha sido, yo diría que la gran piedra en el zapato en términos de popularidad del gobierno Piñera. Y pasa fuertemente porque para mí es un impuesto que se tiene que replantear, tenemos que volver a conversarlo porque es anacrónico. Se plantea los primeros indicios de este impuesto parten en el año 47, pero efectivamente se plantean, fue muy importante el año 45, el año 85 post terremoto. Estos ingresos en teoría extras para el gobierno iban a permitir la reconstrucción del país. Pero había una pequeña diferencia, era un porcentaje que se aplicaba con respecto al barril, ¿no es cierto?, el precio del barril de crudo, pero en ese tiempo, el año 84, 85, el barril de crudo bordeaba los 14 horas el barril, y hoy día estamos sobre los $100 y con presión alcista. Entonces, Alejandro nos dice, hay que replantearse este impuesto, replanteárselo hasta qué punto. Algunos dicen hay que eliminarlo directamente, otros dicen hay que matizarlo, ver si se puede rebajar, otros dicen hay que inventar un nuevo sistema que amortice las alzas. ¿Por dónde se le mete mano a este impuesto que le está complicando la vida a los chilenos y que se la va a complicar mucho más en los próximos meses? Porque uno ya ve que los 1.000 pesos están ahí muy, muy cerca y algunos ya en regiones están en los 1.000 pesos, sí, claro. Ya lo pasaron. Mira, Carla, el problema de esto es que hablemos cifras claras. Yo creo que nosotros, la campaña que tenemos en YE, la Escuela de Negocios y en la Universidad Andrés Bello es tratar de transparentar e informar a la gente para que, eliminando el simetría de información, esté mucho mejor informada. Hoy día nosotros pagamos aproximadamente del litro de benzina, son aproximadamente 240 pesos que son solamente por impuestos específicos de los combustibles. Si a eso le agregamos, ¿no es cierto?, el 19% del IVA, estamos hablando que entre impuestos específicos de los combustibles y el IVA que se le agrega solamente por ese factor de impuesto específico, estamos hablando de aproximadamente 285 pesos por litro. O sea, entonces, 300, hoy día está 800, debería valer 500. Entonces hay un tema también, claro, entonces también hay otro tema que es sumamente relevante, es que del 100% de la totalidad del combustible que se ocupa en Chile, solamente el 20% paga este impuesto específico. Nosotros vemos, cuando vemos las notas de respaldo, vemos que efectivamente siempre sale una estación de servicio. ¿Por qué? Porque la gente que paga el impuesto físico de los combustibles es la gente que efectivamente va a cargar sus estanques de gasolina en las estaciones de servicio. Me explico, ni la minera, ni la línea aérea, ni los buses del Transantiago, ni los buses interurbanos pagan este impuesto específico de los combustibles porque ellos tienen terminales propios. Entonces es ahí donde de alguna manera uno dice, bueno, ¿por qué no pagamos todo? Salen algunos exministros hablando que esto es un impuesto para los ricos, salen otros hablando que esto es un impuesto verde. Si así, si fuera un impuesto verde, bueno, que paguen las mineras, que son un factor importante. O las líneas aéreas, por ejemplo. O la línea aérea, ¿no es cierto? Que se me imagino que un Boeing 737 contamina más que mi auto. Eso es una cosa y que a los cuales todos los autos que están acá, un despegue y un aterrizaje de 3 Boeing, ¿no es cierto?, 767 deben contaminar bastante más que lo nuestro. Entonces, esa asimetría de información y esa complejidad que tiene es lo que nosotros, la verdad, Alejandro, llama a replantearte el tema después. O sea, aquí da la impresión de que se utilizan un montón de pretextos para seguir legitimando un impuesto que al final lo que pasa es que los gobiernos de turno
consideran que este impuesto es sumamente importante en términos de recaudación, y uno puede decir que por razones de que es un impuesto verde o por razones de lo que sea, hay que mantenerlo, pero lo cierto es que en el fondo los gobiernos se han acostumbrado a vivir con este impuesto, y eliminar este impuesto sería un menoscabo también para las arcas fiscales. ¿Cómo se compensa el eliminar el impuesto a los combustibles, por ejemplo? A ver, son aproximadamente, el erario fiscal alcanza a acumular 2.000 millones de dólares aproximadamente por concepto de específico de los combustibles. Que es mucha plata. Es mucho dinero, pero además también es un dinero, piensa que mucho más, es casi 3 veces lo que están hoy día y lo que están peleando tanto por este tema de la reforma tributaria. O sea, la reforma tributaria estamos hablando de aproximadamente 700 millones. Sí. Es la mitad. Un tercio. Claro. Casi un tercio. Claro. 2.100, ¿no es cierto? Sería Sería casi un tercio. Entonces, obviamente es un tema difícil, pero yo creo que si vamos a pagar impuestos específicos, la primera tema yo creo que aquí no deberíamos dar ni ciudadanos ni de primera ni de segunda categoría, que paguemos todos por igual. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos cálculo en YE, en la Escuela de Negocios donde yo trabajo, hicimos cálculo que si todos pagaran el impuesto específico de los combustibles, no por el 20%, sino que por el 100% del combustible que se ocupa en Chile, bajaría aproximadamente a 73 pesos el impuesto específico. ¿Por qué? Porque en vez de estar pagando, manteniendo el mismo nivel de recaudación, perfecto, se reparte entre muchos más actores que tributan. Exacto, si repartiéramos este impuesto específico en forma ecuánime, todos estaríamos pagando aproximadamente 73 pesos por litro por impuesto específico, en vez de estos 230 que estamos, 240 estamos hablando. Y desde ese punto de vista no podría afectar el valor de los bienes y servicios, estoy pensando, si efectivamente se llevara esto adelante, porque se encarece el combustible para una gran empresa y esa empresa podría transferir ese aumento finalmente al bien que está ofreciendo. Por lo tanto, yo dejo de pagar parte del impuesto específico al combustible de mi automóvil, pero pago más caro el pasaje de avión, por ejemplo. Pero José Antonio, le pasa que cada vez que nosotros hablamos de cualquier reforma, ya sea tributaria, ya sea de mayor transparencia al servicio, ¿no es cierto?, con el tema del segmento financiero, cuando ya sea de tratar de equiparar ¿no es cierto?, un poco la cancha, en la modificación de los impuestos, automáticamente sale el tema de que ustedes van a pagar más de una forma indirecta. Pero bueno, son los costos, y ahora hay empresas que están ganando demasiado también. A mí lo que no me queda claro es que, ¿cuál es tu visión, digamos, si tú tuvieras que hacer la recomendación? ¿Qué es lo lógico? ¿Que se elimine el impuesto específico como está hoy y que se recaude por otro lado, o efectivamente que se haga esta repartición mayor de quienes pagan el impuesto específico y así todos paguemos, pero paguemos menos? Yo soy partidario de dos factores. Lo primero es darle mayor transparencia al mercado. Hoy día este CIPCO, no sé cómo se llama ya a esta altura, nadie entiende... Ya te vamos a preguntar para que nos explique un poco cómo no funciona. Nadie entiende en qué momento empieza a operar, cuánto operar. O sea, no puede ser que, ¿no es cierto?, Econsul, que es una empresa que se dedica en forma periódica a monitorear el precio de los combustibles, nunca la chunta. Porque no, que hoy día va a operar, y sale ayer el ministro Larraín diciendo hoy día va a amortiguar más de 35 pesos del alza, y son polinomios bastante complejos que nadie entiende mucho. Y también influye la decisión política. Exacto, y nadie entiende cómo se modifican, muchos de esos polinomios se modifican al antojo, viendo la situación política, viendo la contingencia. Entonces hay tanta simetría, hay tanta complejidad que la gente deja de entender para qué sirve el famoso seguro. Entonces, claro, un tema que, o sea, ni uno que está viendo el tema entiende. Uno dice, no, mira, algunos dicen que soy 17, otros dicen que no es tanto, es el gobierno que va a subir menos, pero hoy día tenemos que esperar a la decisión que va a decir ENAP finalmente al mediodía para ver cuánto subir mañana el impuesto. Entonces, perdón, Alejandro, entonces desde ese punto de vista para ti no es una solución que se mejore el CIPCO, porque eso es lo que se está planteando, que el CIPCO podría ser mejorado. Yo creo que no, yo creo que llegó el momento de replantearnos efectivamente cómo vamos a aplicar el impuesto específico, qué porcentaje va a tener, que efectivamente lo paguemos todos, porque las mineras que son, ¿no es cierto?, o la línea aérea o los buses interurbanos están, ¿no es cierto?, no pagando. Sí, había otra proposición de algunos sectores de gobierno, no sé si recuerdan, de una suerte como de impuesto flotante, que opere cuando los precios del combustible bajan o se mantienen, y que se disminuya cuando vienen situaciones de la contingencia geopolítica internacional que hace que el precio se dispare. ¿Podría haber también, tendría algún efecto este impuesto flotante? ¿Existe en alguna otra parte del mundo y opera de alguna manera? Existe, y sería bastante más transparente. O sea, si, de hecho nosotros lo propusimos tiempo atrás también en YE, que si el precio del barril del crudo pasa los 100 dólares, que se aplique una baja, que se mitigue el valor, ¿no es cierto?, de alguna manera el impuesto específico, y que si baja los 70 dólares, se aumente, cosa de mantener un poco equilibrado este ingreso fiscal,
pero de alguna manera que sea más estable y que sea también con menores elementos de asimetría, porque cuando no hay una verdadera caudal de información, yo no entiendo cómo se componen, ¿no es cierto?, los diferentes polinomios que generan este incremento de los combustibles. La gente lo único que empieza a sentir, ¿no es cierto?, que aquí le está pegando fuerte, le está pegando en el bolsillo en forma importante. Si nosotros esto lo sumamos a la inflación que hemos tenido fuertemente en los alimentos, hoy día nosotros tenemos la inflación en los últimos 12 meses más importante de los alimentos de toda Latinoamérica. Tenemos bordeando el 12% la inflación, la mal denominada inflación de los pobres, la inflación del hogar. Entonces, después no se sorprende la autoridad de gobierno cuando están con bajos niveles de popularidad. Pasó lo mismo exactamente en el gobierno de Michelle Bachelet, cuando también bajó a los 30 y tantos % de aprobación, y era cuando estaba fuertemente pegando ¿no es cierto?, a los quintiles más bajos, ¿no es cierto?, esta inflación el de los gobierno pobres. debería incluir el tema de los combustibles en la reforma tributaria de abril, entonces. Sin lugar a dudas. ¿Cómo lo incluirías tú, si tú fueras el ministro de Hacienda? Hagamos ficción. ¿Qué debiese venir incluido en este paquete tributario? Bueno, yo creo que hay que tocar el tema a la empresa, hay que generar un momento en donde tratar de evitar de alguna manera la ilusión que está hoy día permitida bajo diferentes herramientas, y también sería importante dentro de esa estructura poder ver cómo mejoramos el sistema de funcionamiento de los diferentes actores, vale decir, en donde el impuesto específico de los combustibles de alguna manera me ayude y me permita decir, ¿sabes qué más? Aquí van a pagar todo, va a ser un impuesto transparente y si se va a hacer, hagámoslo, pero hagámoslo con todas las de la ley, vale decir, tanto el impuesto específico de los combustibles, que fue el año 85, como la última verdadera reforma tributaria, que fue el año 81, han pasado casi 30 años de ambas cosas. Alejandro, antes de que te vayas, porque a mí me queda dando vuelta, tú dijiste hay que tocar el tema de las empresas en materia tributaria. Se está hablando de un 20%, que es mantener este impuesto transitorio que se subió luego de la reconstrucción. ¿Es suficiente eso para Chile, para lo que Chile requiere? Mira, nosotros, para mí no. Creo que nosotros, de hecho, el Mercurio, el día domingo de la semana antepasada, publicó que las utilidades habían bajado un 19,5% de las empresas, pero que habían aumentado las ganancias. Eso, ¿qué es lo que denominamos nosotros en términos económicos? Lo llamamos finanzas creativas. Yo, de alguna manera, lo que hago, empiezo a modificar esta estructura, en donde digo, ¿sabes qué? Hagamos depreciación más rápida de activos, hagamos más gasto en marketing y comunicaciones, hagamos más trabajo en investigación de mercado y desarrollo, hagamos diferentes componentes en donde de alguna manera demostremos que estamos ganando menos plata. Pero a la larga, si uno lo que tiene que hacer es fijarse en los flujos de caja, no en las utilidades que están llegando. Entonces, eso de alguna manera es complejo. Y para mí mover también el impuesto de la empresa debería estar fijándose con respecto a sus ventas. No efectivamente respecto de cada empresa. De cada empresa. Como lo que dice el senador Larraín, porque él lo que propone es un impuesto progresivo donde las empresas paguen hasta un 28% dependiendo de lo que ganan, justamente. Exactamente, en función de lo que venden, porque si no, automáticamente, si tú ves nosotros como... No es comparable una empresa con otra. Exacto. Primero que nada, no es comparable una empresa con otra, no es comparable el 80% de las empresas que son pymes versus las grandes empresas. De esa manera, con este impuesto progresivo se pueden mitigar los efectos en empleo, me imagino. Por ejemplo, que lo que hablábamos recién, siempre generalmente cuando viene una modificación tributaria, automáticamente empiezan a salir ¿no es cierto?, estas voces de alerta que satanizan el tema, que nos vamos a quedar sin trabajo, o que va a ser más difícil emplearse, o que se modificaron el impuesto, nos van a subir los precios de los pasajes. O sea, es una campaña del terror, ¿o no? Yo creo que hay mucha simetría. Yo creo que efectivamente hay un poco de campaña del terror. Yo creo que es importante este tema de primero ponerle tramo a los impuestos, y si ustedes se dan cuenta, un tema que es re importante, a nosotros como personas naturales, cuando pagamos impuestos, nosotros pagamos impuestos, ¿no es cierto?, por nuestro salario, y posteriormente empezamos a pagar dividendos, después pagamos gasolina, después pagamos educación de los niños, después pagamos nuestros compromisos financieros. O sea, el impuesto no es sobre nuestra ganancia, sino que efectivamente sobre nuestras ventas netas. Sí, y pagamos el IVA, que es lo más parejo para todo el mundo. Exactamente, y hoy día aproximadamente representa el 25% de los quintiles más bajos, el 25% de su dinero va destinado al pago del IVA. Entonces hay cosas que hay que replantearse ahí. Bien, pues es un tremendo tema el tema tributario, nos vamos a quedar atentos a cuál va a ser la propuesta del gobierno, y seguramente ahí podremos volver a conversar si es que la propuesta es buena, mala o no. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, adiós.